Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Todo lo que debes saber de Wi-Fi, redes inalámbricas wireless. Abordaremos en este blog brevemente varios temas importantes que preguntan nuestros clientes para mejorar su experiencia en redes inalámbricas y algunos mitos que se comentan al respecto. Wi-Fi o Wireless Fidelity es el nombre que da la Wi-Fi Alliance a la adopción de estándares de comunicación inalámbrica para redes de datos. La idea básica de Wi-Fi es intercomunicar sin cables equipos de cómputo entre sí con los protocolos ya existentes para Ethernet y con un factor clave muy importante, la movilidad. Esto quiere decir que los clientes o usuarios puedan moverse dentro de un área y no pierdan la comunicación a través del conocido roaming, que roaming es como una migración. De esto, por favor, busquen, si quieren saber más de roaming, tenemos ahí un audio, un podcast y un blog donde abordamos este tema más a detalle. Sigamos. Un Wi-Fi Access Point es lo mismo que una antena. Un Access Point es un punto de acceso a la red, que puede ser la red de tu casa, de una empresa, de un colegio, etc. Un punto de acceso a la red es, pues, por ejemplo, el nodo al que te conectas a un switch o el nodo, es decir, el jack en el que en tu casa te conectas al módem por cable. Es un punto de acceso a la red. Ahora, cuando hablamos de un punto de acceso Wi-Fi, pues es desde ese punto donde vas a acceder a la red, pero a través de un dispositivo inalámbrico, que al final se conecta por cable y va a dar a un switch o un módem, dependiendo del tamaño de la instalación, ¿no? Acá hay algo importante, un punto de acceso inalámbrico, un Wi-Fi Access Point, es una microcomputadora con memoria y procesador. Es una computadora, nada más que está con este propósito específico de darte acceso inalámbrico, ¿no? Y un Access Point tiene antenas, dentro de lo que incluye, les decía, memoria, procesador y antenas. El objetivo de las antenas es emitir esa radiofrecuencia para que te puedas comunicar de forma inalámbrica. La antena es ese palito que luego le sale, esas patitas que luego se les ve a los access point, aunque ya la mayoría los traen ocultas, pero hay algunos que todavía tienen sus antenitas, sus patitas ahí externas. Entonces, un punto de acceso Wi-Fi puede tener múltiples antenas internas para transmitir y recibir a través de ellas. Para ver una imagen más clara, en el blog asociado a este podcast van a poder ver una foto de un access point y pues lo que significarían las antenas. Pregunta, ¿un router es un Wi-Fi access point? Esto también es para nuestros clientes, pero genera alguna confusión, ¿no? Porque tendremos que saber que en nuestra casa tenemos un router y para nosotros un router es con lo que nos conectamos al Wi-Fi, pero no es lo mismo. Un router puede incluir un Wi-Fi access point. Es decir, algunos routers como los que te instalan los carriers, tu proveedor de internet en tu domicilio, tienen la función de interconectar con la red externa y la red interna que sería la de tu casa. Esa sería una función de un router. Pero en uso residencial básicamente deseamos contar con un servicio inalámbrico. ¿Y qué hacen? Pues te venden un equipo todo en uno, que es un router que incluye un access point para que te conectes y trae sus antenitas y ya te conectas vía inalámbrica desde tu laptop o tu dispositivo. Entonces te están incluyendo ahí un punto de acceso inalámbrico en el mismo router, en el mismo equipo. Es un todo en uno que tiene les decía, sus antenas, pero funcionalidades de un router residencial para asignarte direcciones IP y todo, ¿no? Te hace una pequeña red, todo en uno. Pero es importante comprender que no es lo mismo. No es lo mismo un router que un Wi-Fi Access Point. Pregunta, ¿por qué una red Wi-Fi requiere un equipo controlador? Por definición, una red Wi-Fi busca dar movilidad a quienes se conectan de forma inalámbrica.
Si solo tenemos un punto de acceso inalámbrico, es decir, un Wi-Fi Access Point, la solución es sencilla, no hay necesidad de tener una controladora. Pero a medida que queremos extender la cobertura, se deben agregar más puntos de acceso inalámbricos y entonces se requiere de algo que controle la interacción entre los puntos de acceso, entre esos APs que les comentaba son microcomputadoras. Se necesita alguien que los controle, que diga quién va en qué ocasión, que si a esta persona bajó de intensidad la señal, haga el roaming, la migración hacia el otro access point. La función de una controladora Wi-Fi o wireless es la de administrar esas conexiones. Si un usuario se mueve de un área a otra, en algún punto se alejará lo suficiente para que la señal se vea afectada y lo correcto es asignarlo a otro punto de acceso Wi-Fi más cercano. El determinar en qué punto se mueve a un usuario de un AP a otro AP, que AP estoy diciendo Access Point, lo voy a abreviar como AP, pues es tarea tanto del usuario, del cliente, o sea, la laptop, la tablet o el equipo que comuniques a la red Wi-Fi, decide también en qué momento cambiarse de un AP a otro AP. Y también participa la controladora que puede forzar el desprendimiento para que el roaming ocurra de manera más rápida y eficiente. También una controladora, pues su función es elegir el canal de radio, el espectro por el cual transmitir para evitar en lo posible ruido que afecte la señal. También una controladora debe encargarse de administrar todas las interacciones para maximizar una buena comunicación entre el usuario y el punto de acceso, entre la laptop y el punto de acceso, ¿no? Actualmente las controladoras Wi-Fi son equipos de cómputo que pueden estar incluso en la nube o es un software. Hay también fabricantes que la controladora es, si tú vas a comprar, por ejemplo, 5 access point, uno de ellos puede fungir como controladora de los otros 4, ¿no? Pero el punto es que sí, en una red donde pongas varios puntos de acceso Wi-Fi, pues vas a tener que tener una controladora. Otra pregunta, entre tantas marcas, ¿cómo elijo? Aquí tal vez esto puede ser un poco polémico, pero la realidad es que los fabricantes de los Wi-Fi Access Points, de los AP, básicamente ofrecen las mismas prestaciones. De hecho, deben hacerlo porque tienen que cumplir con los estándares de la IEEE, de la Wi-Fi Alliance, estándares internacionales. Entonces, pues, tienen que hacer lo mismo todos. Pero no solo queda ahí, incluso las maquiladoras de partes electrónicas pueden realizar las mismas tarjetas y chips, los microcomponentes, tanto para una marca como para otra. Así que en general, hablando de hardware, las diferencias van a ser pocas. El factor diferenciador a tomar en cuenta para elegir una marca son las prestaciones de software. Esas monerías vienen con las aplicaciones que puedas, por ejemplo, configurar desde cualquier parte del mundo tus access point, que hay quienes ofrecen una aplicación en tu celular para monitorearlos. Pues esos van a ser los factores diferenciadores entre las marcas. Otra cosa, por ejemplo, algo muy sencillo para elegir la marca es si se va a instalar en una empresa que tiene origen en Estados Unidos, pues ellos se van a inclinar por marcas como Cisco, Aruba, marcas conocidas de Estados Unidos. Algunas empresas o organizaciones asiáticas se van a inclinar probablemente por Huawei. Algunas organizaciones con multisucursales o multioficinas se van a inclinar por soluciones en la nube, que podría ser Meraki, Unifi, tal vez incluso Grandstream. Ya hay varios que están compitiendo en ese mercado, ¿no? Pero bueno, a continuación en el blog les estamos poniendo una tabla comparativa donde hacemos ponemos varios fabricantes con varias de sus modelos de access point y pues tratamos ahí de ver cada uno qué ofrece para que se pueda comparar ahí. Comparamos Cisco, Aruba, Unifi, SonicWall, TP-Link, Moxa y Extreme. Poco a poco vamos a ir agregando más. Eso, por favor, accedan ahí a nuestro blog. Van a poder encontrar esta tabla en el blog asociado a este podcast o buscando comparativa de Wi-Fi Access Point en nuestro sitio web, en el área de blog.
acá algunos de los mitos con los que nos encontramos. Mito 1. Con Wi-Fi, adiós a los cables. Esto es muy común, que incluso recibimos por ahí en las redes sociales hate cuando publicamos que hicimos una instalación de cable estructurado, porque nos dicen que estamos anticuados y que eso ya no se usa. Y piensan que con una conexión Wi-Fi se acabaron los cables de red Ethernet y que eso es cosa del pasado. Y pues les lamento informar que hoy en día la mejor forma de conectar un access point Wi-Fi a la red es invariablemente a través de cable Ethernet. Y luego nos dicen, pero ya hay access point que se conectan unos con otros en mesh. Ahí ya no se necesitan cables. Y bueno, sí es cierto, existen las conexiones tipo mesh o malla entre puntos de acceso Wi-Fi. Esto hace que se conecten unos con otros, o sea, un access point con otro access point, y vayan pasando la información en cascada o en malla, en estrella, hasta llegar a su destino. Sin embargo, pues todo en la vida tiene un costo. El hacer eso va a generar retransmisiones y notarás cómo con repetidores Wi-Fi se va degradando la velocidad. Nada en la vida es gratis. Pero ¿cómo? Que si la tecnología de hoy es tan avanzada y sofisticada que el Wi-Fi es perfecto. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Wi-Fi es radiofrecuencia. El medio de transmisión aéreo, por definición, es compartido y está sujeto a interferencia y ruido. Tú no puedes controlar hacia dónde se va la red, la señal de radio que va a emitir tu antena wireless. No lo puedes controlar, esa se va hacia el aire, se distribuye a través del aire. De momento, no hay forma de evitar que una señal que se propaga como un radio, como una esfera, no choque con otros radios o esferas de otros dispositivos que emiten sus frecuencias. Dicho esto, tenemos que vivir una realidad. Wi-Fi nunca será perfecto mientras no vivas en un planeta ajeno a interferencias de radio y donde el único habitante seas tú. Triste pero cierto. Una forma de evitar cableados podría ser el mesh, pero comprendiendo lo anterior, su uso debe evitarse en lo posible, sabiendo que en cada salto generarás retransmisiones que afectarán la velocidad. También en nuestro blog les proponemos una publicación que se llama ¿Cómo extender la cobertura de una red inalámbrica Wi-Fi?, donde ahondamos más en este tema. Así que con esto, larga vida para la vieja confiable, el cable Ethernet, que aún sigue siendo un medio más libre de interferencias para transmitir información y también mucho más seguro a oídos ajenos. No olvidemos que Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E y lo que vendría después, que es Wi-Fi 7, pues van a mejorar. La idea es que mejoren poco a poco esas conexiones y que se parezcan más a Ethernet. No son todavía iguales a Ethernet, pero que se parezcan un poco más. Mito número 2. Las nuevas tecnologías Wi-Fi son más potentes y ayudan a tener menos antenas. Ok, sí, es cierto que vivimos en un mundo de saltos tecnológicos impresionantes y si bien se vienen cambios importantes, como les mencionaba, de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, para extender la capacidad del ancho de banda y velocidades de transmisión mayores, aquí tenemos todavía el tema de la potencia y de que son señales de radio. Así como toda señal de radio, pues vas a requerir potencia. También ahí pueden consultar un blog que se llama ¿Cómo extender la cobertura de una red Wi-Fi? Decimos en ese blog y en ese podcast que se parece mucho a un sistema de audio. Una gran bocina no hace mejor calidad de audio. Una gran antena tampoco va a hacer una gran calidad de señal y de transmisión de paquetes. Contra esto hay muy poco que hacer en materia de avance tecnológico. Se necesita un balance entre número de antenas y de access point y potencia de las antenas emisoras de radio. Para la muestra, telefonía celular es el mejor ejemplo. Básicamente es un
panal de puntos de acceso ubicados cada vez más juntos para atender la creciente demanda de tráfico. No es que para telefonía celular te estén poniendo una antena gigantesca. Están instalando muchas antenas para cubrir esa demanda. Y lo mismo ocurre con Wi-Fi. De hecho, es algo curioso que luego nos dicen, pero es que hay unas antenas rompemuros. Híjole, eso básicamente no existe. Mito 3. Wi-Fi actualmente es 100% seguro. Es una tecnología súper segura. Y no te va a gustar saber esto, pero no. Wi-Fi por definición nunca será seguro. Esto no te debe de quitar el sueño, pero debes comprender que aunque tu información viaje cifrada, porque estás cifrándola de extremo a extremo y está pensado el estándar para hacer este cifrado, y ahí me vas a decir que entonces, pero tú además vas a meter una VPN, está bien. Sin embargo, el medio de transmisión de Wi-Fi es aéreo y por tanto puede ser escuchado. Tú no puedes evitar que escuchen lo que transmites. Así vaya en VPN y lo cifres y hagas todos los protocolos de encripción, no puedes evitar que alguien lo escuche. Que no lo entienda puede ser, pero lo pueden escuchar. Y tú podrías pensar que alguien que quiere escuchar tu red Wi-Fi tiene que estar cerca físicamente. En algunas empresas nos dicen, no, pero es que mi red Wi-Fi, la potencia es baja y si tú te paras allá afuera de la empresa, no la alcanzas. Pero debes de saber que hay hackers y entusiastas de las redes que consiguen antenas de alta potencia, que pueden escuchar señales Wi-Fi a kilómetros de distancia. Entonces, pues sí, entra un poco la preocupación porque pueden escuchar desde muchas distancias de kilómetros y las 24 horas al día. Pueden dejar un equipo conectado con una antena de mucha ganancia y que esté escuchando. Y puedes encriptar la información y protegerte y sí, Wi-Fi lo contempla, pero no puedes evitar la escucha. Otra cosa que no podrás evitar es que se interfiera tu señal con una señal más potente. Así como existen bloqueadores de señal celular, existen bloqueadores de señal Wi-Fi que pueden convertirse en ataques dirigidos. Y si dependes al 100% de Wi-Fi para tu comunicación, estás sujeto a este tipo de ataques también. Por ahí también les ponemos un blog que pueden encontrar en nuestra página donde hablamos sobre un bloqueador de Wi-Fi y por qué es la peor de nuestras pesadillas. Sobre todo, por ejemplo, hay quienes quieren usar Wi-Fi para circuito cerrado de televisión, para videovigilancia. Y ahí comprenderán que si existe un equipo bloqueador de Wi-Fi, pues no es buena idea. Así que una vez más, no hay que descartar a la vieja confiable el cable de cobre Ethernet o la fibra óptica como una opción más segura y confiable. Y a Wi-Fi, pues sí, hay que considerarlo como una comodidad deseable. Pero poner todos los huevos en la canasta de Wi-Fi no es buena idea. Mito 4. Entre más grande, mejor. Entre más grande la antena, mejor. Les decía, hemos encontrado clientes que instalaron access points con antenas de mucha ganancia, porque entonces pensaban, es que no tengo cobertura suficiente, pues meto una antena más grande. Un access point con una antena más poderosa, una antena rompemuros. Y podría funcionar, pero va a ser muy ineficiente por la retransmisión de rebotes. Así como si tú pones una bocina muy potente y le subes el volumen, pues la van a escuchar muy lejos, pero si estás muy cerca y en un lugar cerrado, eso solo va a generar rebotes y va a ser un caos, va a ser horrible el ruido. Pues ocurre algo similar con el wireless y con las señales de radio en particular, ¿no? Entonces, bajo esto, pues no necesariamente una gran antena es mejor. La realidad es que lo correcto es distribuir en muchas antenas, porque además les decía, cada access point es un punto de acceso y si estamos pensando que vamos a conectar un access point a un puerto de un switch a 1 giga, pues todo lo que pase por ese access point va a estar conectado a 1 giga de velocidad.
Entonces, si tenemos 50 usuarios conectados a un solo access point, se va a conectar todos, pero a 1 GB de velocidad. ¿Qué es lo que queremos? Que cada usuario tenga posibilidades de tener, así como con cable los conectamos a cada uno en un puerto de red a 1 GB, pues con el Wi-Fi probablemente no lo vamos a lograr con un access point porque lo vamos a dividir, entonces vamos a meter a más usuarios por puerto del switch. Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Obviamente, si después se instalan access point con puerto de red a 10 gigas, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Ahí sí tenemos una capacidad de meter más usuarios por access point. En conclusión, una buena red inalámbrica de Wi-Fi debe considerar varios factores en su diseño. El cableado estructurado bien canalizado es básico para ello. Un site survey o estudio de cobertura Wi-Fi es básico en el diseño, pero porque te da información de las redes cercanas que pueden afectar el desempeño de tu red y que pueden interferir, así como una idea de cuántos puntos de acceso Wi-Fi podrías requerir. Les decía que se vienen nuevos estándares de Wi-Fi como Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, que también van a encontrar en otros podcasts, en otros audios y otros blogs. Y esto pues va a mejorar mucho la seguridad, la velocidad, el desempeño. Pero ten en cuenta que siempre debes tener un plan B. Y depender al 100% de una red inalámbrica Wi-Fi siempre va a ser un riesgo. Finalmente, las redes inalámbricas Wi-Fi llegaron para quedarse. A todos nos encantan y son súper cómodas para la movilidad. Por la capacidad de mantenernos conectados, por liberarnos de los incómodos cables. Todo es excelente, bien diseñadas y administradas sin perder de foco el contexto, pues una red wireless va a ser muy estable y con grandes beneficios de productividad. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.